Queremos comenzar esta semana acá en Frecuencia Pública invitando a todos nuestros auditores, una invitación que no hago yo, que lo hacen los autores de un libro, que es el filosofar. No solamente es la filosofía. Nosotros en el colegio seguramente se acuerdan, algunos, el ramo era filosofía, pero la verdad que era historia de la filosofía, ¿no? Era una cronología con los principales aportes de algunos pensadores de distintas épocas, en la antigüedad o lo presocrático, y luego otros partían con Sócrates, y así íbamos, generando una línea cronológica, donde te mostraba los distintos pensamientos, pero ni siquiera los contrapuntos o lo que nos permitía también a nosotros realizar nuestras propias preguntas, cuestionarnos también esas ideas e ir mucho más allá. Y mucho se habla de la filosofía a propósito de que en algún minuto algún brillante se le ocurrió sacarla de la educación media como también ramo ahí obligatorio. Y no solo cuando pensamos en la utilidad o finalmente una consecuencia que es el pensamiento crítico. La filosofía, justamente como proponen los autores de este libro que tenemos acá, que de hecho lo pueden mirar, de Sócrates a Netflix, finalmente te dicen que el filosofar es algo tan humano, tanto más humano como respirar y comer. Y creo que los estoy parafraseando lo más cerca posible. Y el humor, que para mi gusto es una de las estrategias del pensamiento humano más seductoras, es uno de los recursos que ellos ocupan en este libro, no solo en el libro, en su publicación, sino donde también están no solo divulgando, insisto, la filosofía, sino nos están ayudando a generar, aprender ese bichito que para algunos es una pasión que los atrapa y para otros es un placer que también te va enamorando. Bueno, y sobre todo quitando los miedos. Así que vamos a poder hablar de filosofía con humor, con cultura pop, también atravesando las distintas generaciones. Hay algunas referencias que por mi edad no me son tan cercanas, pero las explican tan bien que por supuesto sí son cercanas. Así que vamos a conversar con uno de los autores de Sócrates a Netflix, este viaje también filosófico con estos ejemplos cotidianos y estos personajes que yo también te relacionaba de la cultura pop, pero con los grandes nombres también de la filosofía. Y ellos, y acá hay uno de los representantes, también son los creadores de esta plataforma, porque es una plataforma ya a esta altura multimedia, Filosofía y Humor, que tiene podcast, y ya nos va a contar de eso Camilo, y por supuesto en Instagram. Solo un dato, en Instagram tienen más de 420.000 seguidores. Es impresionante. Camilo Pino, licenciado en Filosofía, uno de los creadores también de este proyecto y autor de este libro, junto a la filósofa Claudia Lewis, nos acompaña esta tarde acá en Frecuencia Pública. Camilo, bienvenido. Muchas gracias por tenerme acá, muchas gracias por la invitación y muy lindas palabras por todo lo que estabas contando. Efectivamente me trae muchas cosas a la memoria este debate acerca de la importancia, la pertinencia, o mejor dicho, solamente la existencia de la filosofía en los colegios. Hace un par de años encendió un poco a los intelectuales públicos, en verdad, la gente en general, acerca de si la filosofía debería estar. Y un debate que por lo menos en Chile se zanjó positivamente. Ahora, de hecho, hay mucha filosofía en los colegios, pero aún así en España y en otros lugares de Latinoamérica sigue estando un poco el debate entre este pragmatismo, ¿y qué hacemos con la filosofía? Que una pregunta de qué hacemos con el arte también, qué hacemos con las cosas que nos hacen más humanos. Respecto justamente con la pragmaticidad que también tiene que tener el colegio. Por el colegio también lo que se busca es que el alumno salga pudiendo hacer algo. Entonces son bonitas palabras y efectivamente si la filosofía, que era como se enseñaba en el colegio, fuera meramente un transcurso de ideas de manera cronológica, pues que está Wikipedia, nada que hacer. Sí. Entonces, ahí si me dicen filosofía va a ser así, tenemos muy poco que hacer los filósofos. De hecho, nos puede reemplazar un historiador fácilmente, ¿sí o no? Entonces, lo que dice Platón no es muy diferente de lo que dice Bernardo Higgins. Un par de cosas que me tengo que recordar por una prueba y se acabó. Pero justamente lo que nosotros queremos rescatar en el libro, y por eso tiene muchas preguntas, es el acto de filosofar. En una parte del libro nosotros también comentamos, usted podría aprenderse el libro de memoria, como lo podría hacer, por ejemplo, un papagayo, una cosa así, una inteligencia artificial, uno de estos generadores de texto. Pero en el fondo el generador de texto es papagayo y el que lee el libro así más o menos por encima no está filosofando, porque el filosofar se da en ese momento, no sé si ustedes lo han tenido, cuando uno cierra el libro y mira hacia arriba. Cuando uno cierra un libro, está leyendo y apasionado, cierra el libro y se queda mirando hacia el cielo. Esa parte más o menos el clic de la filosofía. Yo, Camilo, quiero hacer pública dos cosas. Uno, lo que te decía antes de entrar acá al estudio, las felicitaciones por el libro. Cuando llega este libro, a quien también agradecemos, ¿no? La editorial Planeta, cuando dice una guía
una guía sencilla para entender la filosofía y creo que también a partir de la portada yo pensé que iba a ser algo más somero, menos profundo y quizás, como lo dice la guía, algo más, superficial, pero interesante y con humor. La verdad que me sorprendió muy positivamente, lo encontré muy profundo, porque la gente cree que cuando hay humor no hay profundidad o no hay una invitación también ahí a generar también preguntas, ¿no? A profundizar. Y quiero realmente felicitarlos por el trabajo que han realizado con Claudia, porque me parece de primer nivel. Me hizo pensar muchísimo, y aquí está una infidencia en realidad, donde me di cuenta que yo no me hacía tantas preguntas, sino que tenía mucho juicio. O sea, que mi forma de pensar era establecer un juicio siempre como verdad absoluta y luego, porque me di cuenta que no era válida, recular y tratar de buscar por dónde iba, pero pocas veces, y eso que soy periodista y hago preguntas, pero se lo hago a los otros. Entonces, esto de estar con uno mismo, había uno de los autores también, ¿no? Que tenía un manifiesto de pensamientos sobre, que era, parece que el emperador filósofo. Marco Aurelio. Sí, exacto, lo encontré maravilloso. Y quiero partir también preguntándote un poco qué es lo que quisieron ustedes, porque claro, el soporte del podcast, el verbo, la oralidad, permite un cierto, no solo lenguaje, sino público, tiene un cierto cariz, y lo que hacen también con las publicaciones en Instagram. El libro tiene otra forma de llegar, ¿no? De este pensamiento también un poco más clásico, análogo, o queda ahí plasmado. ¿Por qué quisieron escribir un libro? Es curioso porque la idea de filosofía y humor, que es bastante simple, que filosofía y humor son dos conceptos relativamente simples, parte un poco de la experiencia de la clase. Yo generalmente me dedico a hacer clases de ética, segundo, también de antropología. Y curiosamente a mí el ramo de ética me parece un ramo muy divertido, muy chistoso. Los alumnos yo creo que lo pasan bien. Primero lo pasan bastante mal. Siempre tengo el comentario, profesor, ¿podemos en esta clase no matar a alguien? Porque generalmente los ejemplos extremos, pasarle con un tranvía a una persona o a 5 personas, o nos quedamos todos en un bote a quien comemos primero, al que está enfermo. Todos esos dilemas me da cuenta que tengo primero una fijación con la muerte. Quizás un día va a ser un libro, Filosofía y Muerte, podría pasar. Pero después nos dimos cuenta que los alumnos se divertían mucho con estos ejemplos, porque la ética tiene un poco esta parte que es muy lúdica, que a diferencia de otras ramas de la filosofía, uno puede instanciarlo, poner ejemplos que son muy claros. Y desde ahí empezó a aparecer esta idea de que uno en la clase lo pasa bien, lo cual parece un poco contradictorio, en especial con una clase de filosofía. ¿Clase en colegio o en universidades? Un poco para situarme. Empezó en colegio, debo decir que empezó en colegio y ha continuado, obviamente. Ahora yo soy profesor universitario y en la universidad también uno lo pasa muy bien, por lo menos yo enseñando filosofía. Digo, por lo menos si no aprenden nada de filosofía, que salgamos felices de la clase, que ya es un favor gigantesco que se le puede hacer a muchos alumnos en la actualidad. Y eso siempre queríamos reflejarlo justamente en el podcast, en las publicaciones de redes sociales. Y es muy difícil porque la clase también es súper dinámica, así que yo creo que el único momento que van a poder llegar a lo medular de la filosofía y humor es cuando entren a la clase con nosotros, pongamos el ejemplo y nos terminemos riendo. Siempre quisimos un poco llevar esta metodología de lo divertido, de lo lúdico, porque también hay una pasión. Cada vez que veo este libro me doy cuenta que soy más profesor. O sea, me encanta la filosofía, me fascina la filosofía, pero también hay una beta de profesor que es súper importante, y la importancia de que el alumno llegue con el concepto, de llegar con algo que le sea significativo. Yo una otra vez comentaba, claro, Aquiles y la cólera de Aquiles, algo que lo que hemos leído en la Ilíada nos fascina, pero la mayor parte de los alumnos no han leído la Ilíada. ¿Y qué hacemos? ¿Hacemos la clase normal? Lo que pasa es que existe Hulk. Y Hulk tiene el mismo problema. Hulk se ve arrebatado por la ira. Hulk se hace daño a sí mismo y a las personas que ama por la ira. Y si uno lo ve, dice, este es Aquiles. Perdónenme los clasicistas. No, pero, está perfecto. Claro, pero ahí uno dice, claro, efectivamente, de Aquiles van a saber muy poco, pero si nosotros hablamos de Hulk, es algo que por lo menos va a resonar con la mayor parte de la gente de esta generación. Entonces, yo creo que, como se dice, hay algo que es la letra de la ley y el espíritu de la ley. En este libro se traiciona un poco la letra, se traicionan esos ejemplos clásicos, se traicionan esas referencias a un libro del siglo III que está en arameo, una cosa así, y nos vamos justamente con el espíritu de lo que querían decir los filósofos. Platón era una gran persona contando mitos, contando historias, y yo estoy seguro que si estuviera con nosotros aquí ahora y hubiera tenido acceso a los cómics, a los videojuegos o a Netflix, como se comenta, claro, quizás los ejemplos hubieran cambiado un poco, no se hubiera referido a tal o cual dios, sino a tal o cual superhéroes. Creo que plantearía medianamente. ¿Y el libro como formato también para, no sé si ampliar el tipo de públicos, o por qué apostaron a un libro en esta ocasión? Nosotros teníamos la dificultad que
a mí me interesa, como dije, yo soy muy pedagogo, no solo compro ese libro denso de la última edición de la traducción alemán de Heidegger que está en la repisa y algún día leeré, no hoy, sino que me interesan mucho esos libros que son facilísimos. En especial como cuando uno estructura una clase, dice, no voy a ir a ese paper específico, necesito decir qué es lo que se dice en general de tal autor. Entonces tengo una pequeña colección de libros para introducirse en la filosofía. Y me he dado cuenta que la mayor parte de ellos pecan un poco de al público que se le está, no tiene una actualización. Efectivamente este libro va a quedar desactualizado en 10, 20 años, pero es normal, esperamos que pase eso, porque es un libro muy generacional. Entonces los ejemplos, las preguntas que se van sucediendo la una a la otra, no eran algo que me parecía muy atractivo. Yo creo que a medida que uno va avanzando en edad, va mirando un poco la juventud en especial con una distancia y quizá con un menosprecio. Yo creo que todavía me siento joven, espero ser todavía joven. Lo eres. Claro, entonces no veo con desprecio la experiencia que tengo viendo películas, leyendo cierto tipo de cosas, y me di cuenta que hay una ausencia ahí de un libro que le hablara a la generación actual. Están estos libros clásicos como Ética para Amador o El Mundo de Sofía, que son clásicos para introducirse en la filosofía, pero me pareció curioso, les cuento este ejemplo, que una vez fui a una librería a preguntar si se compraba mucho Ética para Amador. Me dijeron, sí, se vende en el ámbito de la filosofía. ¿Y quién lo compra? Gente de 30, 40 años. Entonces es curioso porque el público al que estaba enfocado el libro no es el público que lo consume. Y me pasó que efectivamente yo leí probablemente Ética Amador cuando ya había terminado mi licenciatura, que era como un libro que tenía en deuda de leer. Y coincidimos en que efectivamente los libros de introducción a la filosofía muchas veces lo lee la gente que ya está introducida en la filosofía. Ya está dentro. Ya está dentro. Con una patita al menos. Exactamente. Entonces nosotros queríamos un poquitín, un paso previo, porque muchas de las personas que nos escriben cotidianamente a Filosofía Humor, que nos envían mensajes, son gente que dice, vengo recién adentrándome en el mundo de la filosofía, quiero profundizar más, ¿qué me recomiendan ustedes? Y nosotros, claro, aparte de recomendar los clásicos, nos faltaba un poco ese engage para decirte, mira, este es un buen puerto de salida, tú lees un poco esto y después haz lo que quieras más o menos con tu vida. De hecho, es bien interesante cuando hacen, a propósito de estas conexiones con la cultura pop, porque son finalmente personajes epocales, ¿no? Ya sea de las series de televisión, clásicos, Los Simpsons, que son de varias generaciones, además. Mi hijo de 20 años es fanático, voy para los 50 y también, bueno, en ese sentido es bastante transversal. Pero en el capítulo 5, que es bien fascinante, cuando hablan del problema del bien, no solo está Spider-Man o Peter Parker también, con esa reflexión sobre lo que es el bien o el qué debo hacer, y la clásica respuesta también que le da su tío Ben. Me gustó mucho lo que trabajaron en esta contraposición, que en realidad cuesta también situarse uno como lector, entre el utilitarismo de John Stuart Mill o Iron Man. Cuando ya presentan Iron Man, el sesgo viene Iron Man. Pero claro, después te ponen a Capitán América, o Kant, en este caso, citando al filósofo en cuestión, con la deontología o la ética del deber. En ese sentido, creo que hicieron un trabajo magistral de poder hacer estas relaciones y conexiones para hacer la bajada de cómo esos principios o esas escuelas, esas ideas se pueden llevar hoy. Y aquí quiero rescatar dos grandes filósofos. El primero, también por un tema histórico, cronológico, que de alguna manera, aparte de lo vigente, es como la encarnación misma de la filosofía, Sócrates. ¿Por qué también ustedes son bastante fans? Y digo también porque yo lo poco que he leído de Sócrates, o cuando lo citan tantos, ¿no? No solo lo que conocemos por Platón, sino lo que van trabajando posteriormente y hasta el día de hoy, o Séneca, que está muy vigente también, hay varias publicaciones. Quiero detenerme primero con Sócrates y con lo que también parten, el punto de partida. ¿Por qué no tomaron los presocráticos? Nosotros creemos, y claro, y justamente cada libro lo decimos una parte, ser profesor es también ser una persona que tiene que elegir. Sí. Cuando tenemos una X cantidad de clases, una X cantidad de horas, y aunque las tuviéramos duplicadas, no podríamos abarcar una disciplina en específico. Siempre podríamos dedicarle más tiempo a reflexionar sobre un tema. Entonces, ser profesor siempre es tomar alguna elección pedagógica, por dónde entrar. Efectivamente, podríamos empezar por los presocráticos y no hubiéramos sentido... O tales de Mileto. Claro, no hubiera sentido un poco en la obligación, entonces tenemos que terminar en el último autor del que estamos hablando y hacemos entonces una enciclopedia o un libro de historia de la filosofía, que era una posibilidad. Pero nosotros decidimos entrar por Sócrates porque hay algo que cuesta mucho ver en la filosofía contemporánea. Quizá por eso mucha gente tiene
una distancia con la filosofía en la actualidad, porque se asocia la idea de filósofo con una persona que está en una oficina, solo reflexionando sobre un grupo de libros, como una especie de visión, como un oficinista, como un técnico de la filosofía, yo digo muchas veces. Es una cosa, bueno, que pasó con la modernidad, que existió más o menos desde hace muchos siglos atrás, que el filósofo para tener nuevos avances necesita hiperespecializarse. La filosofía helénica, la filosofía clásica en general, veía la filosofía como un modo de vida. En especial los que nos dedicamos a la ética, sabemos que, claro, no nos podemos distanciar un poco de lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, nos gustó rescatar la figura de Sócrates porque creemos que en él se conjuga no solamente una forma de pensar, sino una forma de vivir. Con una coherencia. Claro, y eso yo siempre lo digo en clase. Hay mucha gente que usa esta idea de que, bueno, que cada uno piense lo que quiera pensar. Y yo le digo, cuidado ahí, porque generalmente lo que nosotros pensamos se traduce en acciones. Entonces, efectivamente, este discurso de, claro, que cada uno piense lo que quiera pensar, en primera instancia suena muy bonito, ¿sí o no? Pero dejar que la gente de repente piense lo que quiera y que vaya ahí por la calle pensando lo que quiera, nos lleva justamente a demagogia, nos lleva a pseudociencia. O sea, es interesante para analizar también los discursos y las acciones de los políticos. Efectivamente, entonces lo que pensamos siempre se traduce en un modo de actuar. Entonces lo que quiere decir Sócrates, justamente lo que nosotros debemos hacer es que lo que pensamos se traduzca en un modo de vida. Sócrates vivió por la filosofía y murió por la filosofía. La mayor parte de nosotros ni siquiera vamos a morir por lo que creemos. Entonces es un gran ejemplo de que el pensamiento se traduce también en un modus vivendi. Lo mismo pasa con Marco Aurelio, lo mismo pasa con Séneca y otros autores que tratábamos acá, que son personas que no solamente estudiaron la filosofía, que era un poco lo que dedicamos nosotros, sino que vivieron la filosofía o vivieron filosóficamente, encarnaron su idea en un quehacer. Yo pienso en Marco Aurelio, un emperador romano. Claro, puede haberse dado la vida del otro emperador, una vida de gozo y excesos como las que nunca nosotros tendremos acceso, pero el tipo estaba ahí metido en el barro en su campaña militar, escribiendo un libro sobre sus reflexiones filosóficas. Entonces, si el tipo con más poder, con más dinero probablemente de su tiempo, es capaz de poner en paréntesis todos esos placeres y dedicarse a la especulación filosófica, yo creo que es un bonito símbolo que nosotros, totalmente ajetreados entre el metro, entre los deberes, entre la casa, los niños, como uno quiere decir, puede haber un poco en esa instancia de encontrar la filosofía. Y nosotros lo hicimos quizá en el baño, quizá viendo ese meme que nosotros publicamos, quizá justamente en el camino en el metro se encuentran con una publicación de nosotros, poder darle ese espacio, aunque sea pequeñito, a la reflexión. Estamos conversando esta tarde con Camilo Pino, uno de los autores, junto a Claudia Lewis, de Sócrates a Netflix, una guía sencilla para entender la filosofía. Son los creadores de Filosofía y Humor, que encuentras tanto en podcast como en Instagram. Y me encantó también tu presentación, a propósito de cuando tú hablas de cuando hacías clase de que matabas a todo el mundo, bueno, el tema de la muerte ahí, ¿no? Y tú te presentas no solo como un fanático también de los videojuegos, las películas malas, eso también es un placer tuyo, ver YouTube y reconocerse biodegradable. Eso me encantó también como una de tus presentaciones. Ahora, hay un tema también de otra elección editorial que me parece interesante que comentemos, que ustedes la hacen explícita. Bueno, por un lado, el tema de no incluir acá a lo que se llaman filósofos o pensadores orientales, ¿no? Y basarse un poco más en lo que hemos entendido por filosofía occidental. Me gustaría que compartieras el punto. Y lo otro es que, claro, las filósofas y pensadoras están en la última parte que obedece ya al siglo XX y eso, bueno, escapa de un criterio editorial, tiene más bien que ver con uno quiere rescatar y visibilizar, tiene que ver cómo ha sido lamentablemente la historia de sesgo y de provisiones hacia la mujer, donde también está la filosofía. Sí, no, eso es muy interesante. Respecto al primer punto, que es la filosofía oriental, muchas veces nosotros usamos el concepto de filosofía oriental y esto es muy discutido. De hecho, ese párrafo lo comentamos con una persona que era experta en filosofía oriental y claro, el tema es que introducirse ahí y discutir y crear esa distinción implica ir a esa filosofía académica, que también es la que no queremos que esté presente en el libro, que yo estoy totalmente de acuerdo en la filosofía académica, llevo pan a mi mesa con la filosofía académica. Entonces hay una discusión ahí, pero justamente los griegos se dieron cuenta, es muy difícil, o sea, para nosotros la filosofía, incluso ahora para nosotros decir qué es filosofía y qué no, es algo súper complejo, súper difícil, incluso dentro de la filosofía. Entonces para el público general distinguir quién es el filósofo, quién está haciendo filosofía, es muy complejo.
Los griegos, por ejemplo, tenían un personaje que yo siempre digo Solón. Solón se le considera el sabio, el tema de la democracia en Atenas, un personaje histórico muy estudiado, pero ellos eran conscientes de que él no estaba haciendo filosofía. En su grupo de filósofos, claro, está Tales de Mileto, está Sócrates, está Pitágoras, pero había otros tipos que eran brillantes, como Homero, como Solón que acabo de comentar, pero ellos eran muy conscientes que no estaban haciendo filosofía. Entonces, si bien la palabra filosofía no era una profesión, no era algo que estaba todavía como, se podría decir, cuajado en esta cocina intelectual, ya se habían dado cuenta que hay distintos tipos de razonamiento o pensamiento, que uno podía ser sabio, pero no necesariamente era filósofo. De hecho, la tensión entre filósofo y sabio está ahí presente. Había gente que se creía sabio, mientras que otros nos creemos un poco filósofos. Me acuerdo que mi antiguo jefe me decía, pero tú te crees filósofo, ir agrandado. Pero filósofo significa ser amante de la filosofía, amante del saber, un buscador de la verdad. Entonces los filósofos eran justamente unas personas que, más que crear códices respecto de las leyes, más de crear un conocimiento, cuestionaban, efectivamente. Entonces hay una actitud, la actitud filosófica es justamente un modo de pensar, un modo de plantearse ante la vida, y es un poco lo que hacemos nosotros. Tengo muy pocas respuestas, pero tengo muchas preguntas. Tómela o déjela, no sé. Ahora, no son cuando tú hablas también de, y en el libro lo presentan, ¿no? Los capítulos que están abocados netamente al ejercicio de la filosofía o al filosofar propiamente tal. Está el tema de la pasión. Uno es tomado más que de una decisión intelectual, porque sabemos que nadie se hace rico siendo filósofo, independiente de todos los doctorados que pueda hacer y los libros que pueda publicar, a propósito de los que están de moda hoy, como el famoso alemán y también el surcoreano. Pero más allá de eso, ustedes también plantean que la capacidad de asombro es la que se recupera cuando uno crece, la que es de la infancia, y este cuestionarse, que está muy de la mano de la crítica, pero sobre todo de la duda, no es para hacerse preguntas per se, para tirar preguntas por tirarlas, independiente a propósito de, era Sócrates, ¿no? El que iba profundizando, y era como un poquito, como se dice, hincha pelota, ¿no? Sí. Pero ponía ahí en Atenas, ahí el tábano de Atenas, iba picando. Pero era para la búsqueda de una respuesta también, para acercarse cada vez más a la verdad. Así es, la filosofía, claro, cuando alguien dice soy filósofo porque tiro muchas preguntas, claro, eso es otra cosa, es un preguntón, una persona que tiene otro drama intelectual que tiene que resolver con su terapeuta. Pero la filosofía uno pregunta para responder, porque uno busca siempre respuestas. Otra cosa es que uno la encuentre. De hecho, en su momento Platón se pregunta, ¿por qué filosofamos en el sentido último? Porque si no vamos a tener respuesta, dice, ¿qué sentido tiene filosofar? Y él dice una cosa que a mí me parece muy interesante, dice, los dioses no filosofan. Es curioso porque solo nosotros los humanos filosofamos, algo que nos separa de los dioses. Y los dioses tienen todas las respuestas porque son sabios. El verdadero sabio son los dioses, dice los dioses antiguos. Nosotros no nos queda más que filosofar, que ese constante proceso de acercarnos a la verdad. Y es muy interesante porque si uno lo piensa, perdón, estoy como filosofando aquí en este momento, aquí en el aire. Es muy parecido a lo que pasa con el amor. El amor es algo que nos eleva de lo humano, de lo cotidiano, de lo contingente, del saber que vamos a morir, y de cierto modo el amor nos eleva hasta lo universal, hasta poder como alcanzar la universalidad en ese ámbito del amor. La filosofía justamente es un amor por la filosofía, es algo propiamente humano. A mí me gusta mucho la ética y también cuando le digo al alumno, solamente los humanos tenemos ética, es una cosa increíble, los dioses no tienen ética. Si existieran unos seres, digamos, superiores a nosotros, no tendrían ética, por ejemplo, porque lo que pensarían lo harían. Y nosotros tenemos la mala suerte de que pensamos cosas y no las hacemos. O sea, yo en la mañana quería levantarme, mi cabeza me decía levántate, pero mi cuerpo me decía 5 minutitos más. Entonces, esta tensión que nuestra existencia humana nos da la posibilidad que aparezca este tema, el problema de la ética, el problema del filosofar. Entonces, si fuéramos seres superiores, curiosamente, nos perderíamos de esta, para algunos, fascinante experiencia, para otros no tanto. Entonces, la filosofía tiene un poco esto, tiene un poco de que la experiencia humana es una experiencia constante entre nuestra realidad un poco material, animalizada, biológica, y una realidad inmaterial, que es donde está el arte, donde está lo bello, donde está el amor, donde está la justicia. Estamos nosotros entre estos dos planos moviéndonos con estas tensiones. Y un poco lo que también veía Sócrates y Platón, que en el fondo uno se imagina la justicia, pero ve la ciudad, ve la sociedad, y no es justa. Entonces, el caos, la violencia. Claro, ¿qué hacemos? Nos quedamos sentados y decimos, chuta, así es la vida nomás. No, en el fondo al final, como
como especie humana estamos constantemente buscando un mundo más justo, sufrimos cuando el mundo se vuelve más injusto. Yo no creo en una teoría del progreso constante, entonces en que cada vez rescatar un mundo justo, no sabemos si el día de mañana o la próxima década la sociedad que nos toca vivir puede ser incluso más injusta que la que tenemos en la actualidad. Entonces la filosofía también un llamado a no quedarnos sentados con las meras preguntas, sino que siempre ir moviéndonos hacia una respuesta, y hay que ser sincero y acompañar a Platón esta idea. Incluso así puede que no la alcancemos, pero como decía Gerald también en un capítulo de Arnold, el viaje es el destino muchas veces. Vamos a seguir conversando, vamos a una pausa acá en Frecuencia Pública, seguir conversando con Camilo Pino o escuchando también sus reflexiones, su filosofar aquí en Frecuencia Pública, uno de los autores junto a Claudia Lewis de este proyecto Filosofía y Humor y de este libro del cual estamos hablando esta tarde, Gentileza de Planeta, de Sócrates a Netflix. Vamos a seguir hablando de la importancia de filosofar, este acto humano que no pretende ser útil. Vamos a una pausa y ya regresamos. Una de las preguntas que se hace este libro del cual estamos hablando hoy en Frecuencia Pública por Radio USACH, de Sócrates a Netflix, es ¿para qué sirve la filosofía? Y aquí esta exigencia, ¿no?, o expectativa, presión social de la utilidad en algo, particularmente en la filosofía. Y citan acá a Sócrates, que decía básicamente que una vida sin examen no merece ser vivida. Y Kant decía que la filosofía era al final una pregunta sobre los seres humanos. Bueno, ¿debería servir o no la filosofía para algo? Es una de las preguntas también que se hacen los autores, citando también a su vez a otros filósofos, tanto Camilo Pino, que nos acompaña, como Claudia Lewis. Camilo, acá también hay una cosa bien interesante, que es esta posta entre los pensadores de la antigüedad, luego la Edad Media, la modernidad, romanticismo, esta época actual, y finalmente todos se van alimentando o buscan generar tensión. Hay puntos que uno dice, sí, todos los cínicos son iguales, o en el estoicismo son todos, no, pero hay variantes que son bastante interesantes, y me gustaría que pudieras compartir cuál es a ti el filósofo que te hace, y digo en términos también masculinos, porque la verdad es que han sido siempre filósofos hombres los que más conocemos, que te ha hecho más sentido y es más coherente con tu forma de no solo ver la vida, sino de cuestionarla. Es muy interesante. Yo creo que en un aspecto histórico, mejor dicho biográfico, yo entré a filosofía con muchas personas por la religión. La otra vez lo contaba, y yo en primero, segundo medio, por ahí, tenía un miedo gigantesco, y era el miedo a la muerte. Yo tenía mucho miedo a morirme, o más que morirme, a qué iba a pasar conmigo después de muerto. A mí se hacía preguntas que ahora no tienen mucho sentido, como ¿cómo voy a respirar después de muerto? Claro. ¿Tenías mucha conciencia de ti mismo? Claro, tenía mucha conciencia de mi finitud. Sí. Y tenía mucho miedo y quería una respuesta a eso. Y justamente empecé a meterme por la religión. Entonces exploré muchas religiones. Debo decir que esto no lo conocen mucho, es como solamente para ustedes que están escuchando este programa. Estuve metido en muchos grupos religiosos, por aquí y por allá, que alguien me llevó un poco por acá, que ven para acá todos estos días, tal hora. Es una búsqueda. Y durante muchos años de mucha búsqueda. Y al final de cuentas, después de todos estos gurús, de todas estas personas, grado no sé cuánto, todas estas personas que con tal título nobiliario, me di cuenta que lo afectaban los mismos problemas que a nosotros. O sea, se estaban separando, tenían que pagar la casa, y me di cuenta que estas personas, muchos años en este mundo espiritual, no habían encontrado ni siquiera una respuesta, sino una vida de manera lograda, que muchas veces es lo que se pide. Y de un momento a otro empecé a leer un poco más de filosofía, justamente con esta pregunta de ¿qué va a pasar conmigo cuando muera? Yo creo que la figura de Sócrates fue muy representativa en eso, porque Sócrates nunca me dio una respuesta. Hasta ahora Sócrates no me ha dado ninguna respuesta de eso. Sócrates, ponte al día. Claro, pero el tipo era brillante, porque él de cierto modo enfrentó mi mismo problema. ¿Qué va a pasar con uno de nosotros cuando se muera? Claro, ¿a qué religión le hacemos caso? ¿A qué le rezamos? ¿A qué santito le tenemos que prender la vela para ir al lugar correcto? Que era mi gran problema. Y Sócrates, recuerdo que me dice, no me dice a mí obviamente, lo dice Platón en uno de sus textos. Capaz que sí. Claro, dice, la persona buena no debería tener miedo al final de sus días. Y eso lo encontré brillante, porque Sócrates, digamos, vive en un mundo pagano, en un mundo que es como diferente al de nosotros en aspecto de creencias religiosas,
Pero yo creo que si existe un cielo, debería estar Sócrates. O sea, si no está Sócrates, como diría Jean-Paul Sartre, me parece, o Camus, dice, que me regrese la entrada. O sea, si yo me veo un cielo donde no está Sócrates y no están estos devuelvan la plata, como decimos nosotros. Devuélvanme la plata, me voy donde estén ellos, donde quiera que estén. O sea, yo prefiero justamente eso, y me di cuenta que Sócrates, si bien no me dio una respuesta de qué iba a pasar con mi alma, justamente él dijo, cuando estaba enfrentando su propia muerte, se dio cuenta de que efectivamente, si uno ha hecho las cosas bien en la vida, si uno ha actuado buscando la verdad, si uno ha actuado buscando el bien para los demás, ¿qué miedo puede tener al final de sus días? Y eso lo encuentro brillante, y una respuesta que, decir, no me dio ninguna religión, no me lo dio ningún dogma, y este tipo que tampoco quería hacer una religión, que no quería hacer nada, me da una paz muy extraña. Y es lo que se va a ver, por ejemplo, en los epicúreos, en los estoicos. Los epicúreos a mí me pareció maravilloso, porque es este equilibrio finalmente entre lo que el miedo que genera o la ansiedad que hablamos tanto ahora de algo que no se está viviendo. Entonces finalmente, como ellos decían, la muerte es una quimera, ¿no? Y ese como de desapego finalmente. O sea, el cuerpo, porque para ellos también no existía la reencarnación, ¿no? Esta alma, a propósito de las preguntas de lo que es el alma. Que es mucho más duro si uno lo piensa. Exacto, sí, es súper duro, es bien pragmático, pero a mí me hace sentido. Y no sé si son justamente los epicúreos u otros que decían, pero bueno, atraviesa el dolor, está todo bien, desapego, disfruta, mientras está lo que llamamos bueno, nos genera felicidad, y lo que nos genera dolor, pero no debería generar sufrimiento la muerte, porque no existe y no la estamos viviendo. Y cuando morimos, ya no estamos viviendo, entonces no deberíamos sufrir. Claro, exactamente, es una reflexión muy, digamos, matemática la que está haciendo, y tiene mucho bastante sentido, lógica. O sea, excepto que uno crea como en la Ouija o cosas así, no he escuchado a nadie que venga a molestarse de la muerte. Y bueno, volviendo un poco a Sócrates, la idea esta en una parte dice, mira, si el mundo es una cárcel, tenemos buenos carceleros. O sea, y es muy interesante eso, porque claro, uno puede decir, la vida es un valle de lágrimas, como muchas veces dice, es verdad, pero tenemos vidas de perritos. O sea, en el fondo, si uno lo pasa mal en la vida, yo creo que todos estos filósofos reconocen que la existencia de la vida es como muy ambigua, esto de buscar el placer. Por eso los estoicos y la epicurea me interesan mucho, porque vivimos en este momento histórico en una sociedad obsesionada con la búsqueda del placer. Uno se mete a Instagram y al tiro le sale una persona, un amigo que está viajando por como si se pone por Asia, por Oriente, asiático, por el sudeste asiático, claro, y uno haciendo las monedas como para ir a la playa el fin de semana largo. Entonces, dice, ¿qué valle de lágrimas esto? Y justamente las expectativas son tan altas, porque siempre ha habido gente que tiene millones de pesos y cosas así. La envidia no es buena, no existe la envidia sana. Tú mismo lo decías. Y por lo mismo, justamente estos autores nos dicen, ya, pero entonces mejor disfrutemos este fin de semana largo que estamos en la playa. Y uno lo recuerda, me acuerdo ahora, justamente grabando con ustedes, que yo iba a Cartagena con mi abuelo. Pues mi abuela así, muy humilde, y Cartagena, que yo era súper humilde. Pero yo no sabía nada de clases sociales, nada. Yo era un cabro chico de 4 años en la playa haciendo un castillito de arena. Y yo lo pasaba muy bien. Entonces, justamente estos autores muestran que si bien la vida puede ser un valle de lágrimas, hay muchos momentos en que somos realmente felices, y que la felicidad se oculta un poco entre el dolor. Entonces nosotros estamos todo el día pensando, ¿dónde vamos a ir a la playa? ¿Por qué no me alcanza para esto? ¿Por qué no me puedo comprar esa hamburguesa? Pero pucha, qué rico una marraqueta también. Yo siempre me digo eso. O sea, uno puede ir a los mejores restaurantes que hay en Chile, pero yo creo que todos hemos tenido la experiencia de una marraqueta calentita, tostadita. Es que ser feliz es fácil también, como ustedes citaban algunos de los filósofos. Camilo, quiero detenerme, ya que hablabas de este concepto que usamos mucho, vida de perros, pero como algo negativo, y adentrarnos en lo cínico. ¿Por qué? Porque ustedes también ahí nos cuentan algo que yo no sabía, que dentro de la etimología del término de los cínicos, ¿no? Como escuela en este caso, o pensamiento filosófico, deriva de can o de perro. Y ahí la figura que realmente creo que hemos distorsionado el sentido de una frase, que es Diógenes de Sinope. Yo sí sabía lo que le responde Alejandro Magno cuando le dice, yo, el gran emperador, ¿qué quieres? ¿Qué te puedo dar? Que lo admiraba este personaje, y Diógenes le dice, te puedes correr que me estás tapando el sol. Esa la sabía. Pero uno, cuando dice el síndrome o el mal de Diógenes, entiende el acaparamiento. De esas personas que están guardando siempre, y que de hecho no hay un desapego, que es lo contrario de lo que el personaje histórico y filósofo proponía de forma sumamente radical.
Sí, es muy curioso eso. Yo creo, o sea, habría que meterse en este punto en específico, pero el concepto mal de Diógenes debe haberse acercado primero a esta idea de cómo vivir un poco en la basura. Sí. ¿No? Esto vivir el autoabandono, digamos, exactamente. Material. Y claro, pues uno que vive en la basura, una persona que, claro, esa cajita que está medio no sé qué, yo creo que a todos nos pasó. Yo tenía un poco antes de mal de Diógenes, es decir. Y yo tengo mal de Diógenes con los cables, porque uno nunca sabe cuándo te sirve un cable USB del año de la pera, porque nunca sabes cuándo vas a volver a conectar esa impresora que tiene ese cable cuadradito. Entonces, yo tenía ese mal de Diógenes tecnología, pero yo creo que justamente se relaciona con esto de vivir relacionado con la basura. Pero es justamente Diógenes, me gusta, creo que otro autor lo llama Diógenes como un Sócrates loco, así como un Sócrates con hiperventilado, porque Sócrates también nos enseña esta idea que es muy interesante, el desapego, lo material, y una cosa que, digamos, no hay que irse a la filosofía para que toda la experiencia de la vida nos ha dicho, lo material es superfluo, en el fondo nosotros somos lo que va por dentro. Hasta Aristóteles dice, la felicidad tiene que estar en algo que no se nos pueda quitar, y la plata se nos puede quitar en cualquier momento. Entonces, la felicidad tiene que ser algo tan radicalmente importante para nosotros que tiene que estar, que no se puede quitar. Entonces tiene que ser inmaterial, tiene que ser una actitud de nosotros frente a la vida. Bueno, Diógenes, como dice, es un Sócrates que se vuelve loco y dice, como todo se me puede ser quitado, voy a abandonar absolutamente todo. Yo creo que es muy difícil ser un cínico. Cínico se llama la escuela en la que está inmerso Diógenes, pues justamente por esta idea de la vida de perro. Aparte nosotros comentábamos en el libro, y yo recuerdo que tenía una amiga vegetariana que un día entró a su departamento y están haciendo salchicha. Y dije, me van a recibir con completo. Y no, le están haciendo salchicha al perro. Oh. Entonces dije, claro. ¿Para ti no había? Para mí no, obviamente no, pero para el perro sí había. Entonces, a mí me encantan, me fascinan los perros. Pero digo, Diógenes estaría muy conflictuado porque ahora los perros viven bastante bien. Pero tienen unas comidas increíbles ahora, unas cosas. Entonces la vida de perro ya no es tan vida de perro. Pero Diógenes, claro, se plantea justamente esta idea radical. Yo creo que siempre uno lo puede tomar como ejemplo, acercarse a él, pero nunca llegar a ese extremo del abandono total de los bienes materiales, porque lo que, digamos así, lo que sintetiza la idea de Diógenes, para no convertirnos en Diógenes, pero llevando un poco la idea, es que lo más importante en la vida de uno es la autonomía. La autonomía radical es ser gobernador de uno mismo, dice un poco Diógenes. Y uno no puede ser gobernador de uno mismo cuando uno tiene que pagar a fin de mes las cosas. ¿Sí? Uno trabaja un poco por el arrendatario, por la cuenta de la luz, por la cuenta del agua. Diógenes dice, ¿quiere ser libre? ¿Quiere ser amo usted de sí mismo? Váyase, no pague eso, métase. Era narco. Claro, métase a vivir en el bosque. Claro, uno se vuelve amo de sí mismo, pero justamente va a tener que ir con un balde a sacar agua del río. O sea, el costo de ser amo de sí mismo es bastante grande, pero Diógenes justamente nos da una probada de cómo es esa vida. Si nosotros tenemos un placer, una búsqueda de ella, si nos encanta, nos enamora, podríamos ir para allá. Pero justamente la filosofía y la literatura nos dan esta experiencia de decir como, antes de vivirlo, puedo estudiar a una persona que vive ahí. ¿Me atrevería a ser como él? Hay se desvirtúa en realidad, hay una traspolación ahí del sentido original, y gracias por aclararnos, Camilo, de la figura del personaje de Diógenes como un cínico de la filosofía, porque este tema del mal de Diógenes también la gente lo relacionaba con justamente un apego, ¿no? De que no vaya a necesitar. Pero bueno, ahí como van cambiando según los tiempos. Ustedes se hacen muchas preguntas, o más bien toman las grandes preguntas que se han hecho los filósofos desde la época de Sócrates en adelante, y por eso también el título del libro. Por ejemplo, si podemos confiar en nuestros sentidos, ahí le cuento un poco a los auditores, ya lo decíamos, ¿para qué sirve la filosofía? Está todo el tema también de si que existe o no una naturaleza humana y los distintos puntos de vista en relación a esa cuestión. Luego ya situándose en la modernidad vuelven a tomar este tema. Y bueno, el existencialismo, que es algo más reciente para nosotros en cuanto a la época con Sartre, y esta famosa frase que luego toma Simone de Beauvoir con perspectiva de género, ¿no? El hombre no nace, se hace, o la mujer no nace, se hace, en fin. Y claro, porque todos tienen aristas también bastante políticas, responden a su época. Y la filosofía como modo de vida. La gran cuestión del bien y el mal, y ahí por supuesto también la ética. Y quiero preguntarte algo que ustedes lo nombran y dicen que, como otras cuestiones, necesitarían muchos libros, pero que me contaras, porque me quedó el bichito dando vuelta. ¿Qué filósofos para ti son muy interesantes de cómo nos hacen, y tú lo nombraste, hiciste un bosquejo, son interesantes para cuestionarnos y presentarnos las distintas ideas o
sensaciones también que tenemos acerca del amor en toda su expresión, pero ya no solo a la sabiduría, sino a los otros, en cuanto a familia, por supuesto, en cuanto a pareja, en cuanto al colectivo, en cuanto a nosotros mismos. A mí me encantaría, por ejemplo, buscar filósofos o filósofas que se cuestionen el amor. Voy a nombrar 3 que se me vienen inmediatamente a la memoria, solamente como para... Claro, si tuviera más tiempo quizás se me ocurren 10 o algo así, pero Platón tiene un mito que es la escalera de Diotima, donde intenta explicar el amor. Diotima es muy interesante porque es un personaje femenino, como tú dices, en un mundo tan masculinizado que está ahí, justamente la integración de personajes femeninos para decir ciertas cosas en Platón es muy significativo. Y él empieza a hablar del amor, y ahí viene un poco... bueno, voy a hablar. Ese texto se llama El banquete. El banquete se conoce como el banquete de Platón. Y hay que tomarlo con cuidado porque es muy interesante, un poco como lo que hacemos en el libro. Se juntan 6 personas a brindar y uno dice, oye, hay una cosa por la que nunca nosotros brindamos. Hemos brindado por todo menos por el amor. Y yo creo que el amor es súper interesante. Entonces cada uno se da como 2-3 minutitos para hacer un brindis por el amor. Y cada uno se pregunta, ¿y qué es el amor? Entonces uno dice, para mí el amor es cuando uno encuentra una persona igual a ti. Si o no, y uno cuando encuentra una persona igual a uno, se enamora. Pero el otro dice, ¿sabéis qué? Para mí el amor es cuando uno se encuentra una persona totalmente distinta a ti. Y ahí empieza el concepto de la media naranja. Entonces, ojo, porque Platón en el fondo no quiere dar una respuesta hacia un discurso, esto es lo que es, sino que hace lo mismo que poco hacemos en el libro, es decir, vamos a poner distintas perspectivas respecto de lo que es el amor. Y obviamente el discurso más interesante ahí, para mí, el de Sócrates, que empieza a hablar de Diotima. Aristóteles, curiosamente, en su libro de ética, quizás no es necesariamente el amor en específico, pero en su libro de ética, en uno de los capítulos, habla acerca de la amistad. Cualquier persona que lo lee de corrido dice, ¿por qué en un libro de ética me están hablando de amistad? Esto es súper raro. Pero resulta que la amistad, dice Aristóteles, es un amor consigo mismo. Y eso lo encuentro increíble, porque Aristóteles dice, para ser buen amigo de otra persona hay que ser buen amigo de uno, ¿sí o no? Porque el principal y primer amigo es uno tiene que amarse. Nosotros lo hablamos en clase justamente, yo pongo otros montones de libros, ejemplos de esto como ámate a ti mismo, y que son medios como obligados a amarse a uno mismo, y todos sabemos que no se puede obligar a amar. Si a mí me dicen, mañana me dicen, no sé, mis papás, mira, te hemos encontrado a tu pareja para que te cases, así como te cambiamos por no sé cuántas vacas, aquí está, ámalo. Mira, yo le puedo agarrar cariño, yo le puedo tener respeto, pero el amor o lo hacemos así con el tiempo. ¿Fluye o no fluye? Fluye o no fluye, claro. Es algo que no podemos obligar. Entonces nosotros comentábamos con los alumnos en clase, estamos llenos de libros que nos obligan a amarnos. Está muy bien porque hay que quererse uno mismo, pero Aristóteles dice, ojo, porque uno no se puede amar a menos que se ame de verdad. Uno tiene que encontrar en uno mismo, y eso es súper importante para los jóvenes. Yo encontraba después de muchos años un poquitín de amor por mí mismo, de que es verse al espejo y no físicamente, pero decir, hay cosas en mí que valen y que son apreciables, y que si yo lo viera en otro tipo hubiera dicho, qué bacán, qué bueno, qué gusto de este tipo, y decir, oye, pero eso está dentro de mí, yo también soy querible. Entonces es curioso que en ese capítulo de amistad, que es muy curioso, que tiene un libro de ética de Aristóteles, ya se da una buena clave para entender el amor. Y lo que me fascina esto, porque él está dialogando con nosotros, con nuestro tiempo, con un post en redes sociales obligándote a amar. Y cierro justamente ese punto con Chulhan, que también tiene unas reflexiones muy importantes respecto de todo el amor y las relaciones, que nosotros también las tratamos en clase, que son muy interesantes, y que justamente él hace una distinción entre erotismo y pornografía. No pornografía así pura y dura, pero dice, nosotros vivimos en el tiempo de la pornografía. Por ejemplo, dice, un mail es pornográfico. ¿Por qué un mail es pornográfico? Porque dice el mail, mañana reunión a las 10 en tal lugar. Dice, eso es pornografía. Porque el erotismo es, querido compañero, nuestra reunión. Seduce. Claro, el lenguaje seduce. Entonces uno dice, ¿qué te parece si nos juntábamos a tal hora? Y la poesía, la literatura. Sería lindo verte en la reunión. Claro. Entonces dice, nosotros vivimos en un mundo que es profundamente pornográfico, porque lo propio de la pornografía, dice Chulhan, es lo explícito. Sí o no, tu cucharaya a la papa. Exactamente. ¿Sí o no? Pero justamente el erotismo que lo hablando es justamente cuando uno se empieza como a mostrar el hombro de a poquito, cuando hay un baile, uno puede... Entonces dice, ese mundo lo hemos abandonado, porque en el fondo tenemos 2 segundos para mandar un WhatsApp. No hay espacio para el misterio, no hay espacio para el misterio. Entonces él dice, en la sociedad actual hemos perdido el erotismo y lo hemos cambiado justamente por la pornografía. Y la pornografía, que digo, no es literal, la pornografía son los números. Por ejemplo, digo, ¿cómo te va a ti? No sé, tengo tanta cantidad de seguidores. ¿Cómo te va a ti? Tuvimos tanta cantidad de reproducciones.
Ya, pero eso es pornografía. O nosotros los periodistas cuando hablamos de muerte y tragedia solamente en número y después pasamos a otro tema y lo vemos de una arista súper fría, eso también es pornográfico. Todo eso el Chul Han habla de pornografía. Entonces es muy interesante mostrar eso, que referente a la pregunta que tú me hacías del amor, cómo Chul Han va distinguiendo esto entre erotismo y pornografía y va intentando recuperar un poco el erotismo. Entonces el erotismo es, ¿cómo te fue? Bien. ¿Pero cuánto me diste? No, yo lo pasé bien vendiendo tal cosa, hablé con los clientes, toda la gente salió súper feliz. Después vemos caja, ¿sí o no? Eso es otro tema y ya después vemos los números. Ya, a ver, hagamos un ejercicio. Yo te pregunto cómo estás o cómo te está yendo con el proyecto, cómo le está yendo a ti y a Claudia con filosofía y humor. Si fuera de una manera erótica, ¿cómo me responderías? El recibimiento de las personas ha sido súper interesante. Como te comentaba hace un rato, el mayor crítico somos los que lo escribimos y leímos el libro 10 veces antes que entrara a imprenta y estábamos aburridísimos de lo que habíamos escrito. Pero creo que es súper importante sentir que la gente le está gustando, que la gente lo está leyendo. A nosotros cuando nos hacen entrevistas y leyeron el libro, es impresionante. Nos pone muy alegre eso y los mensajes que hemos recibido en redes sociales también nos han gustado mucho. ¿Cuánto han vendido? No sé, eso ya lo verá la editorial y nos dará un número. Y eso, como dije, eso es profundamente pornográfico. ¿Y cuánta plata haremos con esto? También pornografía, no tenemos idea, quizá ni un peso. Un ejemplo, una respuesta erótica. Entonces, claro. Camilo, se nos está yendo el tiempo volando. Yo la verdad te mostraba ahí, yo bien estructurada, me gusta sacar todas las ideas de lo que también proponen, me ayuda a ordenarme para seguir buscando, para seguir leyendo. La verdad es que es un libro muy bien escrito. Encuentro que es un tremendo desafío. Creo que el humor no solo es una gran puerta de entrada, que a propósito es erótica, el humor sin duda es erótico, no tiene nada de pornográfico porque es genial de cómo va, bueno, hay humor y humor, pero finalmente es una manera muy inteligente de entrar a cualquier tema y sobre todo a uno que por lo general nos han vendido, porque esa ha sido realmente la figura, como algo complejo, como algo inútil, como algo para gente que la verdad está fuera del sistema, o son unos románticos, es como naif, ¿no? Pensar en la filosofía, pero claramente es vital y por eso volver a parafrasear, ¿no? Del tema de que una vida que no es examinada, cuestionada, criticada, puesta en duda al menos, no merece ser vivida. Y para finalizar, ¿te parece? Porque veo que hablas muy bien, eres un hombre de comunicaciones, leer la parte que tú quieres para que la gente conozca también el tono del libro. Mira, ahí me quedan poquitas páginas para terminarlo, pero la parte que tú quieras, que te parezca, por último, si quieres al azar, porque quizás no toda la gente conoce el Instagram, el podcast de Filosofía y Humor y puedan entrar, o por las generaciones también de que nos escuchan acá en la radio, puedan entrar por el libro. Así que solo también hay un parrafito o dos, como tú quieras, para que la gente también conozca el estilo con que nos muestran el fascinante mundo, no solo de la filosofía, sino de lo que es propio del ser humano, como lo decíamos al inicio, tanto o más que respirar y comer como es el filosofar, aunque no seamos conscientes de aquello. Ciertamente hay personas que lo hacen con más estilo o con más eros que otros. ¿Encontraste algo? Voy a leer acá, encontré como un subtítulo, así que me dejo guiar un poco porque dice, pienso, existo. Dice, como en todo buen libro, película o serie, las meditaciones metafísicas de René Descartes llegan a ese punto donde el héroe parece estar entre la espada y la pared sin posible escapatoria. Como cuando Gandalf está todo golpeado en la cima de la torre Orthanc después de descubrir los planes de Saruman, pareciendo todo perdido, y a paso de la muerte llega Waihir, el rey de las águilas, a salvarlo. O como cuando en Star Wars Episodio 6, la galaxia parecía estar a punto de caer en las garras de un ejército fuertemente armado y tecnológico, y de repente unos ositos en un bosque los vencen con unas cuantas varas y piedras. En serio, ¿realmente parece una buena idea, señor Don George Lucas? En las meditaciones, Descartes parece llegar a un punto donde la duda metódica ha demostrado que nada puede servir de piedra angular para tener certeza. Nada sobrevive a la corrosión de la duda metódica. Es una herramienta tan destructiva que hace palidecer a un hoyo negro. Obviamente intelectualmente hablando. Sí, por favor. Capaz de tragar 1000 soles. Imaginemos a Descartes en posición fetal en la esquina de su cuarto, balanceándose ligeramente con el pulgar en la boca y el pelo enmarañado. El escepticismo radical parece haberlo privado de cualquier posibilidad de tener un conocimiento cierto o de encontrar la verdad. En ese momento un pequeño rayo de esperanza se cuela por su ventana, cruza su habitación e ilumina su cansada mirada y su sensual bigote.
Vean las fotos, vamos a crear fotos. Descartes se da cuenta de que existe algo de lo que no puede dudar de ninguna forma. Una piedra de tope para la duda metódica, su propia existencia. Maravilloso. La verdad me acuerdo de hecho yo digo escena porque la visualizo, ¿no? Cuando los leía, muy bien logrado, y yo, por ejemplo, debo asumir que nunca vi Star Wars, o hay cosas videojuegos que no conozco, pero está tan claro que es evidente de qué se trata. Me quedo con Batman, me quedo con Iron Man, me quedo con los Simpsons. Qué visionarios los Simpsons. Realmente, se pasaron. Me parece que Matt Groening estudió filosofía también. Ah, mira. Eso es un dato curioso ahí, y que por eso yo creo que también está traspasado con esta idea. Maravilloso. A la invitación también para que la gente conozca no solo el libro, sino el proyecto, y por supuesto palabras para tu compañera, colega Claudia Lewis, que no pudo estar hoy, pero también los agradecimientos y por supuesto las felicitaciones por este tremendo proyecto. Bueno, están todos llamados a seguirnos en redes sociales, en Instagram, donde estamos nosotros más presentes. Nosotros somos un ejército de 2 personas. Qué bueno que nombrar a la Claudia Lewis, porque sí, por ejemplo nosotros tenemos un canal de YouTube, pero es muy difícil hacer cosas de YouTube mientras estamos haciendo podcast, mientras estamos trabajando en Instagram. Este año nos ponemos las pilas, eso sí, con ese proyecto y otro, ya que el libro de cierto modo es como un hito, es como decir, ya pudimos, nos quedamos sentados en el lugar de la difusión y la sociabilización de la filosofía, y 2024 dice, vamos a dar un paso más justamente a cómo juntamos la academia con la sociedad en general. Vamos a intentar interactuar con profesores de filosofía en especial nacionales, y que nos cuenten un poco en qué está la filosofía, en qué están ellos, y que nos cuenten justamente de la manera en que nos gusta más a nosotros, en simple y en sencillo, como si estuviéramos tomando un cafecito en cualquier lugar. La próxima te espero con un cafecito. Espectacular. Así que también, y el podcast justamente, si ustedes son de la gente que le gusta estar una hora ahí escuchando a 2 personas divagar sobre ciertos temas filosóficos, nosotros tenemos un montón de temas, como por ejemplo un libro tenemos un capítulo de Jurassic Park. ¿Ah, en serio? Sí, en el podcast tenemos uno de Jurassic Park, porque me di cuenta que no hay una de las películas más filosóficas que hay. Yo sé que ustedes probablemente la vieron cuando jóvenes, cuando chicos. ¿Cuál es el gran dilema que presentan? Que la vida se abre paso. O sea, ¿se recuerdan esa noticia? ¿O la relación tóxica con la naturaleza? También un capítulo que tenemos nosotros. Capítulo que no estaba en la historia de la filosofía, porque recién venimos como a destruirla de manera... Claro, es más reciente este emprendimiento que se nos dio por destruir la naturaleza. Claro, de hecho, antes Kant se había preguntado en un momento, ¿qué pasa si podemos destruir el mundo? Y dice, pero ¿no han visto cuántos bosques hay para allá atrás? O sea, aunque nos pongamos a talar todos los días, no se acaba el bosque. Sí. No, pues, claro. Kant no vio que íbamos a llegar con una máquina gigantesca y que podíamos destrozar bosques en un tiempo récord. Bueno, hecha la invitación, y por supuesto a que conozcan la plataforma Filosofía y Humor en podcast, en Instagram, y este libro, se los recomiendo, de verdad. Yo lo disfruté muchísimo y superó incluso todas mis expectativas, y me dejó con muchas preguntas y con muchas ganas de seguir aprendiendo para acercarnos finalmente a lo que llamamos verdad. Una de las grandes preguntas también que están presentes en el libro. Gracias, Camilo. Gracias a ustedes por la invitación. Que te vaya bien.